me acuerdo que cuando escribí No estás tan lejos, es una canción que la escribí y me ayudó a un poco aliviar el peso de la muerte de mi padre. Uf, me puse pálido, empecé a tener un frío horroroso y hasta ese momento yo estaba agarrado al micrófono y decía, ¿qué voy a hacer? Porque no me acuerdo, no sé qué estoy haciendo acá. No me acuerdo de la música, no me acuerdo de las canciones, no sé nada. ¿El ego es útil para el artista o más bien puede ser un lastre? Pero en general es un lastre. Lo que hace es desnudar más tus traumas, tus miedos, tus debilidades. Desaparecer. Es una canción que después entendí que hablaba de apretar ese botón y resetear todo. En esto de abrirte un campo, un espacio en la música, buscas oportunidades, buscas que la gente escuche tu material y de pronto sientes que nada funciona. O sea, que todas las puertas se te cierran. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Alexis Manía. Soy Alexis Bustillos y hoy arrancamos con el primer programa de Charla Adicto. Y para este estreno, estamos con un personaje emblemático del rock peruano, gran vocalista, compositor, líder de la banda Zen. Nos acompaña Jovan Tomasevich. Bien, Jovan, ¿qué tal? Perfecto. Bienvenido al programa, un gusto. Gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo un gusto también. Justo, mira, quiero empezar contándote un poco mi experiencia con Zen y que tiene que ver con los shows en vivo. Yo los fui a ver Sí. en la Noche de Barranco en el 2002. Tenía 16, 17 años y solo había escuchado en ese momento Sol y Desaparecer. ¿Ok? Bacán. Casi Sol y cuando empezamos. Desaparecer. Sí, y no tenía mayor información de la banda, ¿no? En esa época no había toda la parte digital que hay ahora, pues no tenía más referencias. Y bueno, fui al concierto y fue buenísimo, en realidad, muy intenso, potente, con mucha actitud, recuerdo eso, mucha actitud, energía. Incluso tocaron Voodoo Child de Jimi Hendrix y ahí Alex se lució con la guitarra. Cuento esto Así es. porque por la importancia de los shows en vivo, donde puedes ganar público o perderlo, ¿no? Entonces tú ya con tanto tiempo tocando, con tantos shows a tus espaldas, ¿cómo te preparas ahora en la actualidad para los conciertos y cómo los encaras en lo psicológico y lo físico? Exactamente igual como los encaramos en el concierto que tuviste, ¿no? Siempre nos han influenciado bandas que le entregaban una performance física a la persona que iba a ver el show. Entonces, no solamente era musical, sino también visual. Desde la ropa que elegíamos, desde la puesta en escena, las canciones que elegíamos, ¿no? Y que eso, en verdad, desde el concierto del año 2002, que ha sido el inicio de la banda, hasta la fecha, no ha cambiado en absolutamente nada. Una buena canción es importante, pero esa buena canción, bien tocada en vivo, bien interpretada y conectada con el público, es mucho más importante aún. Y listo, ¿y cómo mantener ese combustible, esa misma hambre de antaño? O sea, creo que cuando pierdes las ganas de hacerlo, cuando pierdes esa emoción de hacerlo, o la adrenalina, o los nervios de subirte al escenario, o sea, ya pierde un poco sentido, pierde un poco el sentido de lo que estás haciendo y es obvio que no lo estás disfrutando, ¿no? Entonces, no lo pensamos mucho ni lo planificamos mucho porque es parte de, o sea, no pienso en, eh, tengo que seguir haciendo esto de manera obligatoria, sino es parte de, ya está interiorizado, ¿no? Es parte de lo que somos, de lo que es la banda. Am, y lo único que te queda es que, claro, conforme pasan los años, tratar de mantenerte físicamente para poder seguir entregando eso, ¿no? Esa es la parte, probablemente esa es la parte más complicada, porque si te has dado cuenta, muchos de los artistas que han sido grandes influencias en el rock, hoy en día, con los años te pasan factura, ¿no? Sobre todo si has maltratado tu cuerpo, eh, si has maltratado tu voz. Entonces, la gran competencia que todo músico tiene que quiera estirar su vida musical es tratar de mantener una performance decente, ¿no? De poder interpretar todavía aún tus canciones, eh, de manera que la gente no diga, bueno, ya debería retirarse. ¿Y cómo es, digamos, horas antes del concierto? ¿Tienes alguna cábala? Eh, No,
No, no somos cabalísticos en la banda. Nuestra cábala es, o nuestro ritual más que cábala es llegar al backstage lo más temprano posible o al punto de reunión y conversar un poco. En verdad conversamos de cosas que no tienen nada que ver con el show. Realmente hablamos de lo que vamos a hacer sobre el escenario los últimos 10 minutos antes de subir al escenario. O sea, faltando 10 minutos es como, ya, ok, reunión, porque claro, cada uno está en una esquina, a veces vamos con invitados al backstage y qué sé yo, tenemos diferentes personas, amigos, y cada uno está en diferentes sitios conversando diferentes cosas, ¿no? A veces estamos todos conversando, pero los últimos 10 o 15 minutos antes de subir al escenario, hacemos la palabra clave es repaso. Señores, un repaso al show. Entonces sacamos el set list y no, oye, por si acaso acá Jovan habla, acá saludamos, acá paramos, acá nos vamos de largo, no paramos hasta esta canción. Este, no se olviden del intro de esta canción, no se olviden que acá vamos a hacer que vamos a jugar con el público para ver si quieren cantar la canción o no. En esta parte John se baja del escenario. Esas cosas sí veo que las planificamos un poco. No mucho, ¿Ya? pero sí, ese es nuestro único ritual. Y en ese momento, esos 10 a 15 minutos previos al show, ya solamente estamos los cuatro en el backstage. Ya todos los amigos salieron, ya todo el staff técnico está armando el escenario y están chambeando para que nos den el ok para poder salir a cantar. Y entonces tenemos esos 10 15 minutos solos, ¿no? Solamente los cuatro músicos. ¿Y siempre ha sido así o ya los años, ahora que son más cancheros, lo manejan de esta manera? No, siempre ha sido así, casi siempre ha sido así. O sea, este, la gente con la que nos hemos rodeado siempre han respetado ese espacio, ¿no? Desde nuestro staff, el manager y nuestros amigos que nos acompañan de vez en cuando en los conciertos, saben que esos 10 15 minutos son privados de la banda, ¿no? Pero no es algo así como, por favor, se me largan todos del escenario o del backstage porque tenemos que estar solos. No, no, eso es una estupidez. O sea, para nosotros, ¿no? En ese caso no somos muy alaracos ni exagerados, ¿no? Es como la gente entiende y nos sentamos, es más, y si la gente no ha salido, nos vamos a una esquina donde podemos conversar los cuatro juntos y es como nos organizamos, ¿no? Hacemos esto, el otro, y listo. Bien, Jovan, ¿y en qué lugar de tu carrera guardas al primer álbum de Zen, considerando que los puso en el mapa? ¿En qué lugar? En un lugar muy importante, claro, porque que para mí es muy importante. Es un proyecto que se inició no teniendo banda, ¿no? No era una banda. Inicialmente era un proyecto para aprender a hacer música, a componer, aprender a producir. Cuando se hizo el primer disco, que era un demo, se formó la banda, y de hecho, como el plan era que ese demo se convierta en un disco buscando financiamiento, buscando un productor, que nunca sucedió, y que el hecho que la gente haya comprado ese disco y lo haya convertido en un disco oficial es un disco que para nosotros sin duda es importante. Hasta el día de hoy tocamos por lo menos mínimo cuatro canciones o cinco canciones de ese disco, ¿no? Y ya que era su carta de presentación, en ese contexto, ¿cuál era el ambiente de la banda? ¿Había expectativa, un poco de ansiedad por lo que podía venir? Cuando recién salimos con el primer disco, Claro. no había ninguna expectativa porque nadie nos conocía y eh, no utilizamos la estrategia de agarrarnos de los nombres de nuestras ex bandas. O sea, en el caso de Zen, cuando se inició en el primer disco, Diego y yo veníamos de tocar en Huelga de Hambre, que era una banda que había logrado algo importante en los noventas. Eh, Giorgio y Alec venían de La Raza, que era otra banda que también había logrado algo importante en los noventas. Entonces, tranquilamente podríamos haber basado nuestra publicidad, nuestra comunicación en, oye, los ex, ¿no? Tal y tal, están haciendo este nuevo, ¿no? Supergroup. Pero no, nos pareció en esa época como que, nah, esa es una estupidez, ¿qué vamos a hacer esa vaina? Vamos de cero, que la gente que caiga de casualidad a los conciertos o que sea de boca a boca, ¿no? Si a la gente le gustan las canciones, si a la gente le gusta el show, van a empezar a caer. Esa fue nuestra propuesta, o sea, ya teníamos las canciones, teníamos que empezar a tocar para ver cómo funcionaban y esa era la necesidad de hacer los primeros shows. Los primeros shows no eran para presentar la banda. O sea, probablemente los shows que tú has ido en el 2002, nosotros hemos empezado a tocar en marzo del 2002. Esos shows iniciales no eran shows para presentar a la banda.
oficialmente eran shows para testear nuestras canciones en vivo porque no las habíamos tocado en vivo. ¿Me entiendes? Entonces, y ya sobre la marcha, ¿no? Íbamos presentándonos y qué sé yo. Entonces, claro, por eso es que creo que sí, sin duda es un disco muy importante, ¿no? O sea, no sentían, como dices, algún tipo de presión, sino estaban con todo, simplemente hacer música, divertirse y a ver qué Sí, pasaba. sí, porque usualmente cuando arrancas un proyecto así, inicialmente invitas pues a los conciertos a tus amigos, le pides a tu enamorada que lleve a sus amigas, invitas a los tíos, a los primos. Claro, tienes que llenar el local con gente que consuma y que haga que el local te permita seguir tocando, ¿no? Que te dé más fechas. Pero no, nos enfocamos más en la performance, en convencer al público que estaba ahí. O sea, creo que los primeros conciertos cobrábamos 3 soles de la entrada, que era básicamente algo simbólico para que la gente que quiera un espacio para sentarse a tomar una chela por 3 soles, o sea, dices, ya, ¿qué importa? Pues, ¿no? Si la banda es buena o es mala, o no te importa, por último, si conoces a la banda, no. Por último, por 3 soles tienes un espacio donde tomar tranquilo, ¿no? Entonces, ese era el principio. Y la idea era que la gente que caiga a los shows viera la banda de casualidad y diga, oye, qué interesante esta banda, ¿no? O de repente digan, no, no me gusta. Pero pasó lo primero, pasó que la gente empezó a engancharse y al siguiente terminó el concierto y nos decían, oye, ¿y tienen disco? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿No? Ah, sí, mira, tenemos este demo y qué sé yo, pero tocamos la próxima semana, aquí mismo, de otra vez. Oye, bacán, sí, cuesta 3 soles. Si quieres venir a repetir la experiencia, invitado. Ah, Y así pasaba. con el boca a boca, ¿no? Que es a veces la mejor manera. Exacto. O sea, ese era nuestro propósito, el boca a boca. Y no funcionó. Eso fue lo que hicimos y funcionó. Listo. ¿Y cómo fue el proceso de grabación del álbum? ¿Estaban seguros del sonido que querían, que estaban De ese, buscando? de ese primer disco, Sí, del primero. o sea, era un demo y lo grabamos en la casa, ¿no? En esa época era muy caro grabar en un estudio. Una hora de estudio te costaba entre 60 y $80 la hora. Y para grabar un disco, para grabar una canción, necesitabas solamente en batería nomás necesitabas cerca de 8 horas, ¿no? Mínimo. Pues, Y guitarras, voces y todo eso. Entonces, era muy caro. Entonces, si querías grabar todo un disco, olvídate, tendrías que tener un presupuesto muy abultado, sin contar lo que te iba a costar hacer la mezcla y la publicidad y la promoción y todo eso. Entonces, ah, nuestro, nuestro experimento era aprender a trabajar con las computadoras, que en esa época los software eran todavía incipientes, eran primitivos, no, no es lo que existe hoy en día, pero había una luz, ¿no? Al fondo del camino que decía, oye, pucha, si aprenden a utilizar esta herramienta pueden ahorrarse un montón de gastos y la idea era grabarlo en la casa, ¿no? O sea, que todo lo grabamos en la casa. No teníamos la presión de tiempo, no teníamos como no teníamos una fecha de salida y no había expectativas por la banda, no importaba si lo sacábamos en un mes, en 2 meses, nos tomamos casi 2 años en hacer esas primeras canciones, en aprender. Y la idea era, o sea, grabamos todo en la casa y la idea era encontrar pues dinero o generar dinero para poder regrabar todas esas canciones con un productor en un estudio. Pero nunca pasó. De hecho, nunca pasó. Y por eso es que en el año 2014 hicimos una reedición de varias de esas canciones, ¿no? claro, pero no, o sea, no, no fue el álbum completo. No, olvídate, porque no tenía sentido regrabar todas las canciones porque ya la banda no era la misma, ya Diego no estaba, ahora estaba Noel, que ya para esa fecha, ya para el 2014 Noel tenía más años en la banda que Diego. Después, y lo mismo pasaba con Giorgio, Giorgio ya no estaba en la banda, habíamos tenido otro baterista y ya estábamos, y ahora en el 2014 entraba Hans, 2013, perdón, entraba Hans. Entonces dijimos, Claro. agarremos lo mejor de cada uno de los discos, los regrabamos. Hasta el tercer disco todavía éramos bastante, no sé, como tacaños con nuestros discos. O sea, a la hora de invertir, o no teníamos presupuesto para gastar, o el presupuesto que teníamos lo gastábamos de pésima manera y no estábamos contentos con el sonido de los discos. Entonces, a partir del 2013, cuando la banda se junta de nuevo,
una de las cosas que teníamos claro era que íbamos a trabajar mejor nuestro sonido para que estemos contentos, orgullosos de lo que habíamos hecho. Y esa es una regla que hemos mantenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, o sea, hemos logrado trabajar con diferentes profesionales en el sonido, hemos logrado encontrar una manera de grabar y de encontrar un sonido mucho más redondo del que teníamos antes, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido, creo yo, de alguna manera mantener una buena relación como músicos, mantenernos activos emocional e intelectualmente, porque seguimos haciendo música y seguimos buscando sorprendernos a nosotros mismos a través de la música nueva que hacemos. Y porque cada vez estamos más contentos de lo que logramos, ¿no? Justo ahorita estamos, antes de entrar a esta llamada, estaba revisando en un chat las canciones que estamos mezclando y lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Para seguir sacando material. Ahora sí están grabando en estudio, análogo, es una combinación de ambas. ¿Cómo es la figura, más o menos? Seguimos grabando en casa, pero hay Ya. algunas cosas que las grabamos en estudio, las baterías las grabamos en estudio, todo lo demás lo grabamos en casa, pero claro, ya tenemos otra experiencia, ya tenemos otros equipos, y la tecnología también es diferente, pues, ¿no? Claro. Todo eso ha ayudado a mejorar. Entonces puedes grabar. La batería no, porque no tenemos un espacio en casa como para meter toda la batería y hacer un bullón, ¿no? Ahí sí nos vamos a un estudio a grabar. Pero todo lo demás sí. Todas las voces, las guitarras, los bajos, teclados, todos los grabamos en casa. El segundo disco que a mí me gusta bastante, es muy potente, tiene una vena más pesada, ¿no? Más jarroquera, más dura, más cruda, con canciones como Más de lo que puedas imaginar o Memoria. ¿Cómo así? ¿Por qué le dieron ese enfoque, ese giro? Porque en esa época em, yo me quedé un poco solo en la parte compositiva, y no lo digo de manera negativa, sino Alec tenía unos temas familiares que tenía que atender y no podía dedicarle mucho tiempo a la banda. Entonces le dijimos, anda, tranquilo, haz tus cosas y nosotros vamos avanzando con esto. Eh, Diego también tenía sus cosas, entonces me quedé un poco escribiendo algunas canciones nuevas para el siguiente disco, que está en el disco, son las canciones que están en el disco Revelación, el disco que te refieres. Y algunas cosas las ensayaba a veces con Giorgio, con el baterista, pero básicamente todo lo empecé a trabajar en mi casa solo con la computadora, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento, fuimos al estudio, cada uno tenía un disco con una idea clara de lo que había que grabar. Eh, ¿Y por qué era un disco un poco más rockero, un poco más alternativo que el primer disco? Creo yo porque siempre he crecido, yo he crecido en la música, o sea, en la música he crecido un poco leyendo las críticas de los discos. Hoy eso no existe, pero hace 30 años atrás, cuando la gente sacaba discos, enviaba sus discos a las diferentes redacciones, al periódico, a las revistas, y los críticos de discos hacían un review de tu, escuchaban tu disco y escribían sobre eso, ¿no? Y era una manera interesante de que la gente se enganche con tu música. O sea, un crítico podía ser benévolo contigo, que podía ser justo contigo y decir, oye, mira, este disco me encanta, y la gente leía esa crítica y decía, oye, vamos a comprar este disco, ¿no? Acuérdate que no había esto de Spotify, no había nada de eso, o sea, tipo, si no tenías ni una canción en la radio y que ibas un día a comprar un disco en la tienda, no era que te abrían el disco y lo probabas a ver si te gustaba la música. Lo comprabas y llegabas a tu casa y lo escuchabas y te así la va bien, si no, bueno, ya estaba gastada la plata, ¿no? Entonces, eh, yo crecía leyendo las críticas, y una de las críticas más recurrentes después de los primeros discos de los músicos, de los artistas, era, oye, ¿y el segundo disco cómo va a ser? ¿Van a repetir la fórmula? ¿No? ¿Van a continuar haciendo lo mismo? ¿Van a caer las bandas en el facilismo de seguir haciendo exactamente lo mismo? Entonces tenía eso muy grabado en la cabeza, estúpidamente, en verdad. Y dije, ok, voy a hacer un disco diferente, ¿no? Entonces creo que lo hice un poco más alternativo al primer disco. Bien. Ahora, ¿has vivido algún momento complicado, fregado, quizás, donde sientas que el arte, tu chamba, el canto, la composición, te ayudó a lidiar con eso? Siempre, ¿no? Creo que por eso me dedico a hacer música. Es una buena manera de lidiar con tus problemas hacer música, es terapéutico,
mm, liberador, cura. Sí, claro, claro. Hacer música es una de las razones eh, que me ayudan en todo ese proceso, ¿no? O sea, en todo, hasta puede ser algo personal o puede ser algo, no sé. eh, o sea, está ahí, sí, sin duda. ¿Y alguna situación Es, en particular, concreto, o es que es algo, digamos, es que, continuo? no, es que es continuo. O sea, por ejemplo, ok, es continuo, pero no es consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces am, paso por situaciones y no soy consciente de lo que estoy pasando emocionalmente en ese momento, pero la sensación se queda grabada. Entonces, más adelante, cuando me siento con la guitarra, que es el instrumento que más uso para componer, de pronto empiezo a jugar con unos acordes, con una melodía que automáticamente se conectan viajan en el tiempo a esa sensación. Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que cuando escribí No estás tan lejos, es una canción que la escribí y me ayudó a un poco ah, eh, aliviar el peso de la muerte de mi padre. Mm. Para mí habían frases ahí que, que cuestionaban un poco algo que pasó de una manera muy repentina y que probablemente en su momento no lo procesé, eh, no fui muy consciente de muchas cosas. Entonces me di cuenta que a través de la música, cuando ya después escribí esta canción, dije, man, ya, no lo había pensado así, pero estas frases revelan mucho de lo que estuve pasando cuando sucedió esto y cuando me dolió mucho, ¿no? Y así con N canciones. Desaparecer es una canción que después entendí que hablaba de apretar ese botón y resetear todo, porque tocábamos las puertas, buscábamos oportunidades, o sea, en esto de abrirte un campo, un espacio en la música, buscas oportunidades, buscas que la gente escuche tu material, tocas puertas, y de pronto sientes que nada funciona, o sea, que todas las puertas se te cierran, ¿entiendes? Y claro, probablemente desaparecer era como la clásica, ¿no? Oye, intenté todo en este país, intenté esto, intenté lo otro, y de repente es cierto esto, pues, de que uno no puede ser profeta en su tierra, ¿no? Entonces, de repente hay que emigrar a hacer otra cosa, ¿no? A, qué sé yo, barrer pisos en otro lado y empezar de cero, dedicarte a otra profesión, no lo sé, pero sí sé que después de mucho tiempo de haber escrito la canción, dije, ok, sí, eso es lo que quería decir, eso es lo que tenía en la cabeza y esa canción es el reflejo de eso. Entonces, cada canción tiene una historia detrás que si bien no ha sido escrita de manera consciente, pero trabaja de la mano con un poco con lo que tú dices, ¿no? Que te ayuda en tu día a día. Y esta canción que le dedicaste a tu papá, es un poco la experiencia con él, ¿qué recuerdas de él? Algo que de repente quedó en el aire. No sé, No, cosas que cuéntame van ahí. quedando del aire, en verdad son frases que son importantes para mí, ¿no? Y me encanta que la gente, cuando sueltas una canción, que la gente pueda darle su propia historia, ¿no? Que la interprete a su manera. Como por ejemplo, Quédate para mí no era una canción de amor. Sin embargo, mucha gente la usa para sus matrimonios, para sus momentos más románticos y en verdad yo estaba tratando de ser un poco irónico en la letra en una canción que claramente era una onda de mega power ballad. Entonces dije, "Oh, ya, o sea, que la música, la melodía va por aquí, no voy a escribir de algo que para mí puede ser muy obvio, ¿no? Voy a escribir algo como para que, como es algo más irónico, es como que ya, quédate, pero en verdad no va a suceder nada. Si te quedas, no se va a solucionar nada, no vas a tapar el sol con un dedo, no vas a arreglar problemas de años en una sola noche, ¿no? Y claro, lo quise hacer así, pero no, pero la gente lo interpretó de otra manera. No soy, o sea, no merita, no viene al caso que yo les cambie el significado y le diga a la gente, no, esta canción no la puedes utilizar para ese momento, para eso, interprétalo como quieras. Listo. ¿Y qué recuerdas de tu papá? Y en base a esos momentos, esos trazos de la letra. O sea, ¿cómo era la relación con él? No, bien, bien, pero solamente que, o sea, murió joven, entonces, de momento, o sea, como de una manera un poco inesperada,
Entonces, cuando a veces pasa que pasas por ese proceso y no lo terminas de entender, ¿no? Y, bueno, dicen que uno experimenta una sensación de soledad cuando fallecen tus padres, ¿no? Mi mamá todavía está viva, pero sí es cierto que después de un tiempo empiezas a sentirte como que, porque en la vida pues todos tenemos problemas y de alguna manera quienes tienen a sus padres siempre es un apoyo, siempre es una ayuda, incluso hasta emocional, ¿no? Hasta por experiencia, ¿no? Oye, a mi vieja le digo, pucha, ¿cómo es ser mamá, ¿no? ¿Cómo es ser un padre, ¿no? Según su experiencia te pueden ayudar y te van a decir, sí, mira, no te preocupes, yo pasé lo mismo contigo cuando eras chico, a veces es agobiante, a veces sientes que no lo estás haciendo bien, pero tranquilo, no te preocupes, no lo estás haciendo, o sea, te dan ese gesto. Cuando ya no los tienes, ya te das cuenta que hay ciertas cosas con las que no vas a poder contar, ¿no? Pero no era una canción de, sí, pasé por esto, no tuve este trauma. No. ¿Y qué edad Cuestiones de, tenías? ¿Qué edad de tenías tú cuando falleció tu papá? ah, esto Más o habrá menos. sido, tendría pues que, no sé, 40 y pico, 40. Mi viejo ha muerto me agarras ahí. De haber sido hace 10 años, sí, 10 años, 30 y tantos, 40 puede ser, sí. ¿Y qué recuerdas Algo de por él? ahí. ¿Alguna anécdota, experiencias? No, nada, o sea, nada muy diferente a cualquier recuerdo que uno pueda tener una relación sana con sus padres. Este, Me acuerdo momentos que me acompañó en la música, ¿no? Que tenía ciertas dudas respecto a, a lo que iba a hacer, ¿no? Creo que como cualquier preocupación de un padre, solamente que hoy en día decirle a tu familia, oye, me quiero dedicar al arte o a la música, probablemente es un poco más aceptado por una familia convencional, ¿no? Antiguamente no, antiguamente era como no, ¿cómo te vas a dedicar a esto, Claro. no? Es un mundo muy complicado, eh, y claro, se entienden las preocupaciones, ¿no? Pero al poco tiempo, cuando empezó ya a verme tocar y escuchar a la banda, no era como que, man, ya, lo haces bien, o sea, continúa, ¿no? Va para adelante nomás. O sea, le gustaba bastante tu música, la música de los chicos de la banda. O sea, no iba seguido, pero cuando podía, si podía ir, sí iba, ¿no? Sí disfrutaba, estaba al tanto de lo que estábamos haciendo, veía entrevistas, claro, sí sabía. Pero Y, no tenía una relación, o sea, no he tenido una relación complicada ni tóxica, no, nada de eso, al contrario. muy interesante y paja lo que estás mencionando de las canciones, ¿no? Y en qué te basabas o experiencias. Y en esa línea, ¿compusiste algún tema en particular donde hayas removido cosas feas, duras, pero que tú sentías que tenías que decirlas, expresarlas? Una que te haya hecho, no sé, en Sí, particular, claro. quizás Ah, así o sea, emocionalmente una, para... en- una en particular no, pero, o sea, todas tienen algo que decir y todas hacen referencia a un estado emocional, sin duda alguna. No tengo ninguna canción con nombre y apellido, pero sí todas tienen una referencia porque yo hago un trabajo, a la hora que compongo, hago ese trabajo de escuchar la música, trato de escuchar, o sea, hago una suerte de demo o un boceto musical y sobre eso empiezo a trabajar la melodía y la letra al mismo tiempo. Pero estoy consciente de que estoy buscando en mi interior esa frase que conecte con la emoción de la canción. Entonces tengo que buscar dentro de mí todo, desde los momentos más felices, más alegres, más intensos, eh, de incertidumbre, todo lo que te puedas imaginar. Creo que esa es la chamba, al menos para mí, esa es la más complicada, ¿no? El sentarte y conectar rápido. Conforme vas ganando experiencia y vas haciendo más canciones, es un experimento es un ejercicio que empieza a funcionar un poco más rápido, ¿no? Porque ya sabes cómo entrar a tu lado más creativo y a esa parte que no está tan consciente. O sea, digamos, no es una información que la tenga acá frente a mis ojos, sino es una información que la tengo guardada porque es información que tengo almacenada desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, entonces,
hago este ejercicio de entrar, recoger, armar y buscar las palabras para poder enganchar con la música. Una curiosidad que tengo es, tú como artista, como cantante, ¿crees que los cantantes deben vivir intensamente, experimentar cosas para poder expresarlas, cantarlas, tener, digamos, no una vida fea, dura, pero sí experimentar, vivir cosas fuertes, intensas para poder transmitirlas al público, ¿no? Ya sea en letras o incluso también los mismos músicos, ¿no? Guitarristas, si bien no componen, no todos, pero a veces en un solo de guitarra o en un riff te están transmitiendo, ¿no? Emociones. Claro. O sea, no creo que hay una regla que te diga que si vives todas las experiencias te va a ser mejor que otros, ¿no? Es como aquellos que practican todo el día guitarra, Mm, o sea, porque por más que practiques guitarra, no significa que vas a ser creador de los mejores riffs. Hay exacto. gente que practica poco, pero la creatividad tiene una creatividad brutal, ¿no? No hay una regla específica. En mi caso, yo trato sí, de experimentar todo lo que pueda, ¿no? O sea, no solamente me ha servido en la parte musical, sino creo yo también incluso en la parte de aprender a contar historias o a enganchar un poco con la gente ahora que trabajo en la Roro Network y tengo un podcast con dos compañeros más en los cuales todos los días hablamos diferentes temas, contamos nuestras historias de lo que nos ha pasado en el día o lo que nos ha pasado en diferentes momentos y los compartimos con la gente. Entonces, todas estas cosas, sí, las experiencias te enriquecen, ¿no? Sí, obviamente, si te quedas encerrado en tu cuarto y no vives el mundo exterior, si no quieres que te rompan el corazón y por eso has decidido que nunca pasar por una relación justamente para no pasar por eso, sí, claro, o sea, es duro que te rompan el corazón, pero también es lindo pasar por el proceso inicial, ¿no? Que es increíble. O sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Tienes que aprender a navegar y a convivir con todo, ¿no? Con todo lo que te trae la vida. Claro, pero en el caso del artista, esa sensibilidad hace que lo convierte en algo, en arte, ¿no? En algo que puede perdurar, en algo inmortal, ¿no? Bueno, dependiendo de la obra, la canción, el libro, la película. O sea, sí, pero también piensa que hay gente que no tiene una personalidad muy aventurera, pero sí tiene la capacidad de poder eh, absorber historias de otras personas. O sea, tú puedes leer muchos libros y crear tu propia fantasía y en base a esos libros recrear historias o crear desde cero o interpretar historias, ¿no? Y digamos que no las has vivido en carne propia, Claro. pero las has imaginado y tienes una buena imaginación y sabes cómo canalizarlo. Entonces, como te digo, no hay una regla, no hay algo que diga, sí, tienes que salir a hacer esto, ¿no? Es interesante, sí. Si me preguntas si lo recomiendo a la gente que haga, que viva, claro, pues, ¿no? Sí, de todas maneras, seas o no seas músico, creo que vivir diferentes experiencias enriquece tu vida. Me has mencionado que te gusta, lo he escuchado también en otras entrevistas, contar historias. Entonces, eh, Ujú. ¿consumes qué tipo de historias, ya sea audiovisual, en cine, literatura? ¿Tienes escritores Todo, uno que te fascine en todo, particular? todo. O sea, de hecho, en el último año me ha costado más agarrar un libro porque hay tanta información y hay tantas cosas por hacer. Y estoy metido en tantas cosas también que me cuesta encontrar tiempo y concentración para poder leer un libro o terminarlo, ¿no? Eh, pero sí, consumo mucho, o sea, consumo desde podcasts, audiolibros o, no sé, música también. Consumo harto contenido aleatorio, random, que aparece, historias. O sea, en verdad el internet está lleno de historias, ¿no? Entro a TikTok y el algoritmo me bota historias, pues, de story time de una mala experiencia de una chica en un café conocido. Qué sé yo, story time o sea, está lleno de historias. Claro. Entonces, a veces, a veces escucho una y digo, no es que replique la historia, sino digo, a mí me pasó algo parecido y empiezo a hacer el ejercicio de recordar, ¿no? Este,
Y es ahí donde cuando aparece el momento en el canal y se puede hablar del tema, lo comento, ¿no? Lo cuento en mis redes sociales también. Sí, o sea, si me preguntas qué exactamente consumo, consumo todo. Todo lo que me va botando el algoritmo y con el tiempo el algoritmo también me va diciendo, oye, mira, esto sí, Claro. tratando de entrenar el algoritmo, pero a veces me salen cosas raras que, digamos, no es algo que yo consumiría, Y pero a veces aparece ahí. también tienen cosas interesantes. Es que sí, porque en el canal hablamos de todo todos los días, pues, ¿no? O sea, es como tú no sabes, hoy día podemos hablar de una infidelidad, mañana nos toca hablar pues de un disco nuevo, pasado mañana de una película y así, y en la próxima semana sobre cuáles deberían ser las políticas qué sé yo, am, en cuestiones pues de la familia y los derechos de la familia y qué sé yo, porque así funciona el canal, o sea, los temas van cambiando cada día. Entonces, no hay nada que yo diga, ah, sí, me voy a especializar solamente, ¿no? En derecho penal. No, no, Listo. cada día somos especialistas en cosas diferentes. ¿Le temes en particular a algo? Quizás, no sé, la enfermedad, la muerte, la soledad. No, no pienso mucho en eso. O sea, seguramente si me lo planteo te podría dar una... Tal vez mi respuesta, em, de no saber contesta un poco la pregunta, es decir, como prefiero no pensar para no perder Claro. tiempo en algo que no está bajo mi control. O Claro, sea, a veces hay que aprender a que como, eh, qué sé yo, de hecho hay un montón de cosas que me pueden dar temor o miedo, pero no pienso en eso, no pienso en eso para no detenerme, ¿no? Para no frenar cualquier cosa que quiera hacer. ¿y tuviste miedo cuando te operaron del corazón? O sea, una No. experiencia un poco complicada. ¿Cómo lo tomaste? Bien, o sea, no, la verdad es que no le di mucha importancia, ¿no? Creo que más asustada estaba la familia. Ya. Pero para mí era, o sea, igual tenía que hacerlo, por eso te decía, si no tienes solución y lo tienes que hacer, afrontalo nomás. Pase lo que pase, creo que lo único que te enseña es que las experiencias intensas es que vive el día a día, ¿no? Claro. Y claro, por la muerte, lamentablemente, o este tipo, las enfermedades están, ¿no? Están al acecho, le puede ocurrir a Claro, cualquiera. Y a ti precisamente te golpeó, o sea, un tema complicado de la muerte con alguien muy cercano. Me refiero al guitarrista Luis Grande, de quien tocaba la guitarra en huelga de hambre. ¿Qué tanto te afectó su muerte? era más chibolo, más eh, probablemente menos consciente, pero sí afectó un montón porque era un amigo. Era un compañero de la banda importante, muy importante, porque él era el que hacía que los cinco funcionáramos de una manera, ¿no? O sea, creo que recién incluso entendimos muchas cosas de lo que él aportaba como amigo y como músico cuando ya no estaba, ¿no? Nos dimos cuenta que la banda ya no funcionaba igual. Seguimos siendo amigos los cuatro, pero musicalmente hubo algo que se quebró, ¿no? Él era un proveedor de riffs y trabajamos mucho en torno a lo que él traía, ¿no? Am, pero, o sea, no solamente con él. Te decía, por ejemplo, te contaba esto porque ahorita pienso que hace menos de una semana un buen amigo mío también falleció joven, ¿no? Mm. Bajista. Y claro, esas cosas te hacen pensar y dices, man, ya, ¿de qué te sirve preocuparte tanto por el futuro o por, ¿no? O por las veces que has metido la pata cuando tienes que seguir remando el día a día y dar lo mejor, hacer lo mejor que puedas, ¿no? Ser tu mejor versión. Lo que no puedes controlar, suéltalo. Y eso, o sea, no vivo pensando mucho en cuáles son mis mayores temores o a qué le tengo miedo porque prefiero no. Es más, creo que cuando aparece algo como que, uff, dudo mucho, ya digo, no, ahí hay que darle, ¿no? ¿Y qué pasó exactamente con Luis? O sea, he leído que sufrió un accidente Tuve automovilístico, un accidente circunstancias. automovilístico y creería que tuve una contusión en el cerebro y poco tiempo después del accidente, creo que cuando llegó a la clínica ya había fallecido, ¿no? Eso es lo que recuerdo, no voy a pasar tantos años, pero
Sí, eso fue lo que pasó. Lamentablemente pasó justo poco antes de que sacáramos el disco que él había participado y había grabado, ¿no? Entonces, como una suerte de tributo a él, mantuvimos todo exactamente como lo dejó grabado, ¿no? No arreglamos nada, no cambiamos nada. ¿Y al cuánto tiempo fue de que él grabó su parte, digamos, toda la parte de la guitarra, que ocurrió el accidente, si es que recuerdas? O sea, ¿fue mucho tiempo Mm, después o ya tenían el disco prácticamente listo? no lo recuerdo bien, pero creería que lo que pasa es que el disco lo fuimos grabando por partes. No es que entramos una semana al estudio o en un mes grabamos. No, o sea, hubo un año que grabamos dos canciones, el siguiente año fueron unas tres, cuatro más, así hasta completar 10 o 12 canciones que hicimos. No recuerdo muy bien. Era eso, ¿no? No era. Sí, pasó. No recuerdo cuánto tiempo pasó entre que grabó. Puede que hayan sido hasta un par de años. ¿Eh? Bien. Y Jovan, ¿a ti te ha tocado ver, conocer o sea, la cara oscura, fea del rock, o sea, en la escena peruana? Siempre, todos los días. ¿Ah? Pero digamos la Sí. parte, o sea, de los excesos, ese lado sórdido, ¿no? Que lamentablemente acompaña, en realidad Ah, es parte, ¿no? esa, esa es la parte menos sordia, te diría. Esa es Sí. la parte más como. Sí, no es tan. No es tan alocada como la gente lo puede imaginar en verdad, ¿no? Ya. Creo que la parte fea o sórdida va por otro lado, va por el lado de un poco de cómo se manejan las agrupaciones, cómo se maneja el mundo de la música, cómo es la relación eh, entre algunas bandas o cómo trabajan o no trabajan entre ellas para construir algo, ¿no? Sino es una constante lucha por un pedazo minúsculo de una torta que no termina de alimentar a uno, pues, ¿no? Todos quieren llegar arriba, ¿no? Y ese es como un Y todos esa contra es la, todos, hay sí, algo, sí, o sea, a veces sí, no te voy a decir que hay gente, hay veces que a veces hay acciones o gente que sí, pues, ¿no? Que te termina decepcionando, ¿no? O no es lo que tú pensabas. A veces, no sé, alguna vez has escuchado la frase es mejor no conocer a tus ídolos porque puede que te vayas a decepcionar, ¿no? claro, separar Me ha pasado, la obra del mm, artista, ¿no? me Porque ha puede pasado, sí, decepcionar. decepcionarme de muchas personas constantemente. ¿Y O sea, alguna, no es algo que ha pasado en el pasado, sino es algo que es una, es una cuestión constante. A veces dices, maña, sí, este era un buen tipo, ¿no? Y terminó siendo y una alguna porquería. anécdota en esa línea Eh, puedas compartir para el público? o sea, ¿algún nombre en específico? No podría darte nombres porque no me corresponde, ¿no? Pero, o sea, anécdotas. Lo que pasa es que yo he tenido como que varios ángulos de conocer a las personas en el ambiente de la música. Primero como colega, como músico, como que me los encuentro un día en un escenario, en un backstage, en un local o en la calle, y que sé que somos músicos, ¿no? Pero también he sido en algún momento conductor de un canal de música, entonces me correspondía entrevistar a la gente y conocerlos un poco más a profundidad, ¿no? Eh, y luego ahora estar en el canal donde también entrevisto gente, donde también veo cómo funciona o me entero de diferentes cosas de cómo actúan ciertas personas y digo, la maña, pensé que tenían mejores valores, ¿no? O tenían principios, ¿no? Y a veces pasa que la gente se desespera o sea, a ver, el arte es un mundo muy difícil, es muy duro, ¿no? Y a veces puede cambiar a las personas. La fama te puede cambiar, te puede convertir en una eh, terrible persona, ¿no? Y también la desesperación, el hecho de querer alcanzar algo que te es esquivo, también te puede convertir en una persona de mierda. Entonces me ha tocado ver, ¿no? Me ha tocado ver gente que, pucha, que no sé, en su desesperación han cometido errores terribles y han metido la pata mal, ¿no? Y bueno, ya está, aprendes, los conoces. Y a veces no necesariamente directamente contra mí o conmigo, ¿no? En general, con otras personas o acciones. Entonces, a veces te terminas decepcionando y dices, man, yo pensé que era una persona diferente, pensé que iba a actuar diferente, pensé que tenía otro tipo
de am, qué sé yo, sí, pensabas que eran diferentes nada más. Y terminas decepcionando. En verdad no es muy diferente que cualquier otra cosa. O sea, tú en tu chamba, en tu día a día, hay gente con la que tú crees que, digamos, crees que es de cierta manera y de pronto ante una situación compleja reacciona de una manera que no te la esperabas, ¿no? Y dices, ah, ok, maña. Pensé que era una persona más coherente, más ecuánime, ¿no? Y no lo es. ¿Y, Pensé que era un trabajador, no sé, pensé que era un colega, no sé, con escrúpulos, con principios, y en su desesperación terminando cagándola, ¿no? y cómo te llevas con la popularidad? Eres muy, muy conocido en el mundo del rock peruano. ¿Alguna vez te mareaste con la fama? No que yo sepa, no que me lo hayan dicho. Tengo gente muy cercana a mí que serían los primeros en decirme, ¿no? Oye, aguanta, se te está saliendo la cadena, ¿no? Eso no significa que nunca me hayan criticado, al contrario, soy bastante, eh, soy muy fácil am, de acceder a una crítica rápido de mi entorno más cercano. O sea, no, saben que no, si hago algo que está mal o algo que no les parece, automáticamente desde mi casa hasta mi círculo más cercano de amigos me escriben o me pegan un fonazo y me dicen, oye, aguanta, no hagas esto, ¿no? No lo hagas porque no, ese no eres tú o no, ese camino no está bueno. Entonces, por eso no siento que cuando me preguntas, oye, ¿alguna vez sientes que la fama se te dio a la cabeza o algo así? No, no que yo, nunca nadie me ha dicho, oye, ahora eres un tipo diferente. No, no me ha pasado hasta ahora. ¿Y el ego es útil para el artista o más bien puede ser un lastre? No, por lo general es un lastre. Por lo general es un lastre. O sea, por lo general lo que hace es desnudar más tus traumas, tus miedos, tus debilidades. O sea, si estás seguro de ti mismo, no pasa nada. Caminas tranquilo. Pero si ya tienes que como que sacar ese lado tuyo y tratar de exponerlo, la gente automáticamente sabe dónde estás, de qué pie estás cojeando, pues, ¿no? Es Bien. peor. Y Giovanni, ¿tú has llegado a experimentar con drogas en algún momento? No, la verdad que no. Creo que he tenido suerte porque cuando en las diferentes etapas de una persona donde aparecen, ¿no? Eh, Desde el primer cigarro, no sé, de los 13 y 15 años, la clásica, ¿no? Los amigos te dicen, oye, ¿no? eh, Tu primer trago y así, cada etapa es como que la vida me ha presentado un poco la figura del, oye, esto no es para ti, ¿no? Antes de que siquiera tome una decisión. Y me ha jugado, creo que me ha jugado a favor, porque, por ejemplo, cuando mis amigos entraron en toda la época del cigarro, que es por lo general por donde arranca todo el mundo, yo venía pues de vivir en mi casa, mi abuelo, mi papá fumaban dos, tres cajetillas diarias. Entonces, en un departamento pequeño, o sea, para mí salir a la calle y respirar el aire puro era chévere, ¿no? Era paja, era algo diferente. Entonces, mis amigos no, mis amigos salían a la calle y nos encontrábamos y todos estaban con un cigarro, ¿no? Y yo decía, esa hueá yo la vuelo todo el día en mi jato, o sea, para mí eso es normal. Después, años después, se entendió que al final cuando compartes una casa con fumadores, tú también eres un fumador pasivo, ¿no? Y después con los años, mis amigos sufrían para tratar de dejar el cigarro, porque sabían que era dañino, ¿no? Entonces yo no tenía ese problema porque dije, yo nunca aprendí a fumar porque yo convivía con eso y lo que podría haberse visto como una acción ingenua, ah, no, este es un santo que no quiere fumar, a la larga no me causó ningún problema, ¿no? Y a partir de ahí, similares situaciones me han pasado con cada una de las etapas, ¿no? Este, y también me acuerdo que una vez estábamos grabando un disco y teníamos un espacio teníamos un espacio donde nos habían prestado un espacio donde podíamos grabar, donde teníamos nuestros equipos, nuestras guitarras y la computadora y todo esto, ¿no? Y una persona que era muy buena persona que nos daba este espacio, nos prestaba este espacio para poder desarrollar todo el disco.
tenía unos problemas de adicciones terribles, ¿no? Y estaba tratando de una Uy. persona mayor, experimentada, ¿no? Y, y mientras que estábamos produciendo todo esto, yo veía todo el proceso de tratar de alejarse de sus adicciones. Y créeme que es un proceso que es muy duro ver y es muy duro, obviamente debe ser mucho más duro pasar por ese proceso, ¿no? Entonces, ya cuando tendríamos pues que 22, 24 años cuando experimentábamos todo eso, ¿no? Y es algo que lo veía todos los días, ¿no? Incluso tratábamos de ayudar, pero no es nada fácil, es muy complicado. Y decía, o sea, cuando salía a la calle y me encontraba con mis amigos que estaban entrando en toda esa onda, yo decía, suerte con eso, ¿no? Porque yo ya acabo de conocer, estoy conociendo el mundo de salida y créeme que no es nada fácil, ¿no? O sea, Y es un ahora es poco, peor todavía, o sea, ya es- mis casi, ¿cómo? con eso tomaste un poco, digamos, de rechazo, de conciencia de lo que podrías exponerte, ¿no? O arriesgarte si es que por ahí le metías, ¿no? Le entrabas a eso. Sí, o sea, más que rechazo es como la vida me presentaba estas alternativas de mostrarme lo que podría pasar. Lo veía y decía, no, esto no es para mí, esto no es lo que quiero, chao, no entro ahí, ¿no? Y además porque la verdad es que cuando tú tienes una banda, cuando sueles a tocar y yo he tenido la suerte en los proyectos en los que he estado, nunca me han faltado conciertos, siempre he tenido shows, siempre hemos tenido gente, siempre hemos tenido la atención del público. Entonces, eh, esa adrenalina que te genera el hecho de estar en este constante movimiento, en esta constante eh, actividad de estar con el público, esa adrenalina es increíble. O sea, quieres disfrutar porque mañana no sabes si de repente nadie te vuelve a ver o la gente ya no le gusta lo que haces o haces una estupidez o de repente ya no puedes tocar más, qué sé yo, como dices tú, ¿no? Te da una enfermedad y ya no puedes. Entonces, tratas de aprovecharlo al máximo. Y cuando piensas en eso dices, man, ya, ¿qué cosa es lo que haría que yo aproveche esto al máximo? Estar consciente en mis cinco sentidos. Entonces ahí es donde necesitas enfocarte. Y eso es lo que siempre me ha pasado. Y aparte he tenido buenos amigos eh, que me han aconsejado bien siempre en eso, ¿no? Que me decían, mira, pucha, siempre he tocado con gente mayor que yo. Y eso también ha sido una gran ayuda. O sea, siempre, por ejemplo, cuando tenía 17 años, tocaba en una banda donde el promedio de edad estaba entre 24 y 25 años. Y esa diferencia de años ya era una experiencia de vida. Entonces ellos ya tenían un recorrido y a veces me cuidaban, me decían como, oye tú, chiquillo, ¿me entiendes? Que no se te ocurra hacer esa estupidez, ¿no? No hagas esto. Y yo aprendía, decía, ah, man, ya, por algo será, ¿no? Y claro, con los años me doy cuenta y digo, me cuidaron bien. O sea, he tenido dentro de todo buenos, en la vida me he juntado con buenos elementos que lo que han hecho es ayudarme a crecer. Claro, y hay un montón de casos, pues, ¿no? Sé que te gusta Draco Rosa y él ha tenido una vida bien complicada, terrible, ¿no? Un asunto duro con las drogas, ¿no? Bien heavy. Así Y, por es, ejemplo, bueno, muchos la usan por un tema de expandir la creatividad, ¿no? Y jugar, digamos, coquetear con la muerte y todos estos riesgos para poder desarrollar. Algunos creen que hay que llegar a esos niveles para poder sacar buenas cosas, ¿no? Le pasó también así es. A Joaquín Sabina, que grabó 19 días y 500 noches. El tipo, o sea, lo grabó súper coqueado, ¿no? Incluso él en declaraciones ha dicho que ese disco no sería el mismo sin la coca, ¿no? O sea, necesitaba él, digamos, para él, ¿no? Le No ayudaba, sabía ¿no? esa historia. Claro, lo ayudaba a concentrarse, ¿no? Y compuso Sí, el o sea, álbum es la con un historia de un ritmo montón de... así frenético, ¿no? Para poder llegar a esa calidad de composición o de letras que escribía. Ajá. Entonces, Es cierto, o sea, ha estado presente en la vida, en la historia de varios discos y de varios músicos. Ahora, tú puedes aprender de eso y también puedes aprender a desarrollar tu creatividad sin necesidad de llegar a eso. O sea, en verdad, ni siquiera ellos mismos te van a decir si no habían pasado por ese proceso hubiesen sido incapaces de escribir. No hay nada que te diga, nada que te asegure, no hay una fórmula que te diga esto, si haces esto vas a lograr esto. De repente, si yo me voy por ese camino, hubiese terminado cantando horrible o haciendo discos basura.
que me ha tocado estar con gente así, trabajar con gente así, y es complicadísimo. Mm. Es la cosa más complicada del mundo. No hay nada más difícil que trabajar con gente que no está, que no puede concentrarse y que no, este, que en ese estado de excitación que te dan ciertas drogas, crees que lo estás haciendo todo bien. El problema es que de repente funciona cuando todos están en la misma frecuencia, ¿no? Pero cuando nos ha tocado trabajar, o me ha tocado trabajar con personas, digamos, con adicciones, es la cosa más difícil y más complicada. Y cero, 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 cero creativa o cero, este, eficiencia. Cero. O sea, es más, te diría que restaban. ¿No? O sea, era como que, puta madre, qué difícil trabajar con esta persona, mañana. Y recuerdo que por eso te decía, creo que en la vida me ha tocado conocer a gente que me ha dado muy buenos consejos en los momentos precisos. Cuando empezaba una banda, uno de mis primeros proyectos, creo, me acuerdo que la clásica era pues ensayábamos todos los días y, y estábamos súper cuadrados y todo eso, ¿no? Y llegaba el día del show, y el día del show empezábamos todos tempranos a chelear, ¿no? Una chela, un ron y qué sé yo. Y un tipo experimentado nos vio y nos dijo, oye, aguanta, ¿qué están haciendo? Todos éramos chiquillos, pues, ¿no? No, que estamos acá calentando, entrando en onda, que no sé qué cosa, porque obviamente estamos influenciados en todos los videos, en todas las bandas que veíamos y decíamos, ah, esto es así, ¿no? O sea, a la hora del show y qué sé yo. Y el pata, una persona mayor con experiencia, nos dijo, no, estás equivocado, le dijo. Esa gente que tú ves ahí, a la que tú admiras y que tú crees que estás emulando y que crees que las cosas te van a salir como le salen a ellos, este, ese es el estilo de vida de esta gente. O sea, lo que tú haces de lunes a viernes, lo que tú ves en los videos, ellos lo hacen de lunes a viernes, sábado y domingo. Ese es su estilo de vida. Así ensayan, en ese estado ensayan y así tocan en vivo. Por eso es que lo pueden hacer. Tú no, tú eres un idiota un chivolo tarado, que de lunes a viernes o de lunes a jueves tienes un comportamiento y jueves, viernes y sábado quieres vivir la vida del rock and roll haciendo lo mismo que hacen tus estrellas, solamente viernes y sábado para el show. Y por eso cuando te pares en el escenario haces estupideces y no eres un tipo, no eres ese tipo canchero que tú quieres emular. Entonces, si tú quieres llegar a eso, entonces hazlo todos los días. O sea, ensaya así. Todo lo que habíamos ensayado increíble a la hora de tocar borrachos era una porquería, o sea, era una estupidez. Tocábamos mal, todo sonaba, pero digamos que hacía que todo te lo pintaba diferente, pues, ibas maquillando las cosas. Entonces, con el tiempo nos dimos cuenta de que no, ese no es el camino. ¿Y en ese camino te ha tocado ver a gente consumirse o incluso, no sé, morir por sus adicciones? Ah, no tanto como morir, pero sí apagarse, pues, ¿no? Abandonar carreras, hacer cosas, dejar de hacer cosas interesantes. O sea, gente que tenía mucho talento para hacer muchas cosas o muchas ganas de hacer muchas cosas, se iba apagando la llama, iban cambiando sus metas, ¿no? O sea, no es una cosa muy fácil, ¿ah? Sí, así que sí he visto mucha gente abandonar la música, pero porque no les queda otra opción, ¿no? Bien. ¿Sufriste? Talentos arruinados. Sí, es terrible, ¿no? Claro, a alguno le funciona, pero bueno, ese es jugársela, ¿no? Arriesgarse. Y no, ya depende de cada uno, pues. Así es. ¿Tú sufriste de pánico escénico en los primeros años de tu carrera? Solamente un concierto, el primero, pero se me pasó cuando me paré sobre el escenario. Mi primer show que Ya. fue oficialmente en una universidad, en la semana universitaria creo que fue la Richie, estaba tocando con una banda, unos chicos mayores que yo que me habían convocado y ensayamos bastante y estaba súper canchero con lo que tenía que hacer, ¿no? Hasta que llegamos al concierto y estaban tocando varias bandas y nosotros estábamos como que mirando el show de costado, un poco relajados, ¿no? Ya con nuestro look para tocar. Y de pronto anunciaron, y se va preparando, ¿no? La banda tal, que en unos momentos, entonces llega el guitarrista y nos dice, muchachos, subimos en un toque. Hasta ese momento yo estaba así como con mis lentes, súper canchero, ¿no? Y dije, ah, todo bien, pan comido. Y cuando vino el guitarrista y dijo, muchachos, voy a recoger mi guitarra y subimos en 10 minutos. Uf,
me puse pálido, empecé a tener un frío horroroso, me hablaban y yo no reaccionaba, estaba como una suerte de trance y mi mente se puso en blanco. O sea, todas las letras que había aprendido, todo estaba cero, nada, no me acordaba nada, no, ni siquiera sabía qué canciones íbamos a tocar. O sea, durante 10 minutos estaba completamente ido, porque los músicos me miran y me dicen, ¿estás bien? ¿Te pasa todo bien? Y yo no podía hablar. Hasta que llegó el guitarrista y me dijo, subamos. Entonces empezamos a entrar al escenario y el bajista creo que fue el que presentó la banda, dijo, sí, somos tal y vamos a tocar esta canción, ¿no? Y hasta ese momento yo estaba agarrado al micrófono y decía, ¿qué voy a hacer? Porque no me acuerdo, no, no sé qué estoy haciendo acá. No me acuerdo de la música, no me acuerdo de las canciones, no sé nada. Y empezó la música y cuando llegó el segundo, tenía que empezar a cantar, empecé a cantar. Empezó a venir todo. Ya como que Ojo. esa ansiedad o ese pánico desapareció. Y de ahí, Y, esa experiencia solamente me pasó una vez. y de ahí durante el show, bien, o sea, a tope, o tuviste nuevamente esos nervios. O sea, no, Claro. no, no, durante el show todo bien, ¿no? Porque como te digo, creo que, o sea, los ensayos sirven justamente para eso, para que sea una forma, tú a la hora de tocar, el ensayo hace que la ejecución de tu instrumento entre un modo mecánico si el pánico o los nervios te traicionan. Entonces, tienes tanto ensayo, has ensayado tanto que tu cuerpo físicamente reacciona rápido y dices, esto lo vienes haciendo todos los días, no importa que tu cerebro esté desconcentrado pensando en cómo lidiar con tus miedos y tus temores, pero tu cuerpo reacciona automáticamente, dice, este es el acorde, esta es la nota, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Um, Peso los ensayos, eso ayudaba bastante a sopesar los nervios. ¿Qué, Pero, o sea, qué banda era? ¿De no es que covers no haya o...? tenido nervios, pero así de ese nivel no. Sí, sí, claro, yo he tenido bandas de covers hasta... Yo no he empezado a escribir música sino ha sido hasta mediados o finales de los 90. Pero antes de eso, las bandas con las que tocaba eran bandas de covers, sí, claro. O sea, Aprendía... Es que yo no entré a hacer música para hacer música, porque sí, o sea, yo no dije, quiero ser una estrella de que escribe canciones. Yo solamente quería cantar y divertirme con la banda, ¿no? Y después, ya cuando empezamos a tocar en bares y qué sé yo, eh, empezamos con mis amigos como a vivir en nuestras cabezas, era como, oye, pucha, el sueño de turear con tus patas, porque una banda de rock son cuatro patas que salen a tocar. Cuando nos vamos de viaje, cuando estamos, digamos, jueves, viernes, sábado, domingo juntos entre el aeropuerto, el hotel y qué sé yo, y tenemos una buena relación, a veces sientes que no estás trabajando, sientes que es como, man, ya, me pagan por volar, por tocar con mis patas, por divertirme, por salir a comer cosas, qué sé yo, cosas que me gustan. Físicamente te pasa factura, es matado, sí, pero el hecho de que tengas pues chamba y que haya gente, que la gente pague tu entrada y que pues estén emocionados por ir a verte, digamos, eso ayuda a no pensar tanto en el desgaste físico, ¿no? Pero claro, llegas a tu casa un domingo, un lunes y te estás hecho basura, pues, ¿no? Por todo el maltrato, básicamente porque geográficamente el Perú es complejo, pues, ¿no? El norte que es más caliente, la selva que es más húmeda, la sierra es más fría, la altura. Entonces, cuando empiezas a cambiar de ciudad y estás un solo día, llegas a tu casa, que nuestra base es en Lima, que es húmeda, te pasa factura, pues no estás matado, pues, ¿no? Incluso las diferentes comidas, el cuerpo reacciona diferente en cada ciudad, ¿no? Pero sí, es eso. y esta anécdota que nos has comentado, o sea, ¿tocaste covers? ¿Era de ya canciones propias? ¿Qué banda más o menos? ¿Cuál era el estilo? ¿Qué tocaban en esa época? Mm, Hasta el 94, hasta el 93. Yo creo que haber empezado a tocar pues que en el 89, en el 90, y hasta el año 93, los covers que hacíamos eran básicamente covers de glam rock de los 80s, Poison, Guns, Bon Jovi, Skid Row, Kiss, Def Leppard, todo lo que era glam rock 80s. En el 93, 94, 92
descubrimos Pearl Jam, descubrimos Nirvana, Soundgarden, y ahí cambió toda la historia para nosotros, ¿no? Entonces ahí fue como Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, en Zen, el disco que nos une a los cuatro es el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers, está en nuestro top 5, ¿no? De Mm. discos. Entonces, claro, cuando llegaron los 90 ya cambiamos, dejamos de hacer covers ochenteros y nos metimos más en la onda grunge. Y cuando entro en el 94 a Huelga de Hambre, era una banda que hacía covers de bandas grunge, pero ellos estaban buscando un cantante que quiera hacer música propia. A mí me encantaban los covers que hacían, o sea, yo me enganché por la banda con la banda por eso, ¿no? Entonces cuando el guitarrista que era mi amigo me dice, oye, están buscando un cantante para empezar a escribir música propia. Yo no había escrito nada, ¿no? Le digo, ya, no importa, sí, tú dile que sí. Él me decía, sí, tienes que entrar en la banda, vamos a hacer música. Yo nunca había hecho nada. Entonces, así fue. Y claro, en verdad todos tenían, tampoco es que tenían mucha experiencia haciendo música, todos estábamos jugando a hacer canciones, ¿no? Pero así fue. Entonces, como jugando, empezamos a hacer durante 2 años la transición de tocar covers para poder hacer caja, ¿no? Algo de plata para poder grabar el disco. Y en un momento dijimos, cuando ya teníamos el disco, dijimos, ok, hasta aquí fueron los covers, nunca más. Y nunca más tocamos. O sea, de ahí solamente empezamos a tocar música propia. Y la transición fue un poco difícil, ¿no? Porque, claro, de ser una banda de covers, la gente iba y quería, o sea, ya cuando veían el nombre de la banda en un local, la gente pagaba su entrada y quería escuchar los covers que tocábamos siempre, pues, ¿no? Entonces de pronto entraba la gente y te gritaba, oye, quiero el cover tal, quiero escuchar esta canción. Y tú estabas necio y decías, lo siento, no voy a tocar ninguna de esas canciones, voy a tocar las mías. Y la gente al principio te aplaudía. Decía, al principio decían, ya, bacán, ok, ok, ok. Es justo que quieran mostrarnos sus canciones. Pero a la sexta canción que no le tocabas los covers, ya la gente se ponía agresiva, te empezaban a gritar cualquier cosa, ¿no? Porque claro, no estaban preparados para eso, ¿no? Entonces hubo como un tiempo, no un año, un tiempo de transición en que la gente tuvo que entender que ya no íbamos a hacer más covers y que íbamos a hacer música propia. Y creo que lo más bonito, siempre hasta el día de hoy, lo que más rescato de hacer covers es que es una excelente escuela para aprender a hacer canciones. O sea, sacar canciones que han funcionado y que son hits a nivel mundial, es aprender de los más grandes, ¿no? Es aprenderte cómo los acordes y aprender es una excelente escuela. Para ti, ¿cuáles son los mejores álbumes de Zen? O sea, los que quedaron mejor, los más redondos. Mm, o sea, no sé si los mejores, pero diría que el primer disco es importante. Musicalmente, todo lo que hemos hecho en los últimos 5 años, contando el material que estamos sacando ahora por partes, es lo más importante que hemos hecho musicalmente. O sea, si me preguntas entre lo antiguo y lo nuevo, lo último que estamos haciendo probablemente está mucho más cerca de lo que de lo que soñamos inicialmente. No le quito el peso a las canciones anteriores, son una excelente base, solamente que cuando las hicimos no teníamos la experiencia musical ni la experiencia para grabar como la tenemos ahora, ni las herramientas. Probablemente ese primer disco, los primeros discos hubiesen sido mucho mejores si hubiésemos trabajado con un productor que nos ayude a pulir y a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Eh, en nuestra inexperiencia en los primeros discos hay canciones que, no sé, que como que pudieron ser mejores o éramos inexpertos, ¿no? Sin embargo, ahora que hemos pasado ya en los últimos años, desde el 2013 hasta hoy, hemos pasado por diferentes procesos, ¿no? Hemos pasado de trabajar con productores, con diferentes productores, hemos aprendido mucho, eh, sobre todo a conocernos y saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y eso es lo que hemos venido aplicando ya en los últimos años. Este último disco que estamos trabajando ahorita, que está saliendo por canciones, o sea, no tiene todavía un título específico, pero ya hemos lanzado tres y ahorita estamos en el proceso de seleccionar más singles, ¿no? Tenemos más canciones, ahorita estamos mezclando como tres canciones más o cuatro y hay dos por terminar de grabar. Entonces la idea es grabar, no sé, tener unas 8 canciones y ir sacando en partes este disco y al final yo creo que para el próximo año ya encerrar todas estas 8 canciones que han sido soltadas como singles en un solo álbum. Pero estamos muy orgullosos de eso. O sea, es como que es más, hace una semana estuve no, esta semana estuve en la radio con unos amigos que son músicos, que tienen un programa y que tienen años de composición y que o sea, saben apreciar el sonido y apreciar todo el trabajo y me decían,
pucha, no sé si te lo han dicho, pero este último trabajo que están haciendo en partes tiene o sea, no solamente suena increíble, sino que la calidad de arreglos y la musicalidad que han logrado es muy chévere y es muy difícil de conseguir en una banda que ya tiene 23 años. Bueno, Jovan, ya para cerrar, ¿cuáles son tus héroes musicales o a qué álbumes regresas continuamente? No tengo muchos héroes musicales porque escucho un montón de música y a veces, o sea, escucho tantas cosas que a veces que me es muy difícil recordar los nombres, las canciones, los álbumes. La vez pasada conversaba con un amigo y le decía, ¿tú sabes de qué canción le pertenece cada álbum? A qué álbum pertenece cada canción que escuchas? Y me dice, no. ¿Por qué? Porque entro al playlist del artista que me gusta y escucho todos los discos como en un solo playlist, como un solo espacio, ¿no? Entonces yo escucho, yo no sé de qué discos son. A veces ya ni siquiera sé el nombre de la canción, las tarareo, ¿no? Pero sí hay grupos a los cuales cada cierto tiempo regreso a escuchar, ¿no? Led Zeppelin es una banda que cada cierto tiempo me encanta escuchar. Eh, eh, YouTube, he tenido una época muy fuerte con YouTube. Este año estaba escuchando mucho Stone Temple Pilots, muchísimo Stone Temple Pilots. In Excess es una banda que me encanta. O sea, en pop, bandas como In Excess y YouTube me encantan. En el rock, sí. Pearl Jam, Audioslave, Zeppelin, Rival Sons es una banda que me gusta mucho, que es relativamente nueva. O sea, hay un montón de música, pero no tengo así como, este es mi ídolo, a este quiero imitar, a este quiero seguir. No, de todo, escucho de todo. Te agradezco un montón, en serio. Gracias por tu tiempo, por No, participar gracias a en la ti. entrevista. No, gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo. Listo, chévere, un gusto. Cuídate mucho. Gracias. Chao, chao.